Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy nos encontramos aquí, una vez más con ustedes, y vamos a continuar con el tema que venimos tratando. Ya hemos terminado un pequeño ciclo de este engranaje que veníamos hablando durante ya varios meses, ¿no? Estuvimos hablando de las instrucciones para la educación de los niños, inicialmente basada en este proverbio 22:6, de instruir al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estuvimos hablando de los diferentes tipos de padres y quiero extender una invitación a todas las personas que nos van a ver por primera vez, que se remitan a los estudios anteriores, porque es muy importante poder entender todo el recorrido que llevamos haciendo para poder tener una idea clara de todo lo que hemos querido transmitir. Y aquí en este primer punto hablábamos de los estilos de padre. Ahí ustedes se podrían identificar qué estilo de padres son y bueno, empezar a, a corregir lo que haya que corregir. Luego nos basamos en el punto 2, en Gálatas 5:25, donde dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y ahí empezamos a hablar fue de las inteligencias, ¿no? Sí, pero también hablamos de la De, la, importancia de los dones, exacto, de los dones, y que así como somos un cuerpo y tenemos diferentes miembros y cada miembro tiene su utilidad, empatamos eso con lo de las inteligencias, ¿no? Que los dos hijos tenían diferentes tipos de inteligencias y los padres tenían que tener como esa sabiduría para identificar esa inteligencia y asimismo direccionar a los hijos y entenderlo un poco mejor. Luego el punto 3, que nos basamos en Colosenses 3:21, padre, no esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, y ahí hablábamos ya de un fruto en especial que era el amor. Y ahí tomamos como base el libro de los 5 lenguajes del amor. Y estuvimos hablando extensamente sobre el tema. Y las últimas semanas, basado en Hebreos 12:6, donde dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Estuvimos hablando, como bien lo dice ahí, acerca de la disciplina. Y también nos basamos en el libro de los 5 lenguajes del amor, pero aquí con 5 ideas que nos aportan de cómo direccionar el comportamiento de los hijos de la mejor manera. Y dentro de eso, bueno, estaba lo que era la disciplina, y estuvimos hablando acerca de la disciplina física o el castigo físico, del dar o no varita. Estuvimos hablando ampliamente de ello y vuelvo y los invito para que puedan repasar eso en los videos. El día de hoy vamos a ir ya cerrando un poco este tema y tenemos aquí una escalerita con las diferentes etapas, edades de los niños. Queremos citar aquí algunas características o ideas, o ¿cómo lo diríamos? como momentos, situaciones. Como momentos, Son situaciones. son pautas de crianza. Exacto, como lo dice aquí, como ciertos tips o pautas de acuerdo a la edad, y claramente la formación, en ese proceso de formación de los niños de acuerdo a las edades. Asimismo hay como unas pautas específicas a tener en cuenta para que pues todos lo tengan presentes en ese momento y va a quedar ahí registrado. Estas 2 primeras etapas donde habla del embarazo, nosotros ya lo vimos. Estuvimos hablando ampliamente de ello, y aquí les muestro las imágenes para que ustedes acuerden que sí lo hablamos. Estuvimos hablando del fruto, estuvimos hablando incluso hasta de la interrupción del embarazo o el aborto. Bueno, el aborto. Estuvimos hablando también del primer año, estuvimos hablando, acuérdense, del parto, que incluso invitamos una pareja, amigos de los muchachos, a dar su testimonio con el niño que tuvieron un parto prematuro, ¿fue? Un parto prematuro. Y ahí también estuvimos hablando acerca del tema de la purificación y el tema de la circuncisión, que es en esos primeros 8 días de que el niño pues ha nacido, el ser un niño varón. Javi, Entonces, ¿puedes abrirlo nuevamente y mirarlo un momentico ahí al final?
donde hablas ya de pautas de crianza. Ahí al final, exacto. Ujú, ahí, ¿no? Porque digamos que me gustaría, qué pena, Javi, como Claro, retomar desde aquí, ¿no? Empezar a retomar desde aquí, que es el significado de pautas de crianza, ¿no? Que abarca, da un momentico, yo los pongo aquí en la pantalla, listo. Son un fenómeno complejo, sensible y determinante entre la sociedad y la cultura según el contexto familiar y la relación que tiene entre el adulto y el niño. La crianza se basa según las costumbres, también los aspectos morales, la clase social. Por último, los determinantes socioculturales, ¿no? ¿Por qué quería arrancar nuevamente desde ahí? Porque esto es lo que vamos a seguir estudiando en esa escalera que estabas mostrando ahora y de raíz de todo el contexto o toda la introducción que están haciendo y que ahora van a continuar, es que quiero que todos nos centremos a abordar el tema que viene a continuación. Bueno, ahí ya Javi, qué pena. de paso, pues saludo y saludos aquí también a mis compañeros. Vamos a iniciar entonces con esta escalerita en la edad de los 1 a los 2 años. Y bueno, quiero para mí estoy bien. Ahora vamos a ver arriba. Ajá. A ver, un segundito cuadramos aquí esta pantalla porque... Ven un segundo. Ok. Ya estamos. Ahí está. Ok, de 1 a los 2 años de edad. Bueno, en la escritura encontramos la palabra destetado, que lo vamos a leer a continuación, y esa palabra destetado es la palabra gamul. Y hay diferentes palabras hebreas que se alternan de acuerdo a la etapa o la edad de los niños. Normalmente la palabra nahar, que es un joven que va desde la infancia hasta la adolescencia, pero también encontramos otros términos hebreos para, para ciertas etapas de los niños, pero no hay como un consenso claro cuanto a ellos. Lo que es claro aquí es que esa palabra destetado, de acuerdo a la cultura hebrea, es a los 2 años que se destetan niños. Entonces dice ahí, con respecto a Samuel, el profeta Samuel, en primera de Samuel 1, el primer libro de Samuel 1, 22 al 28 dice, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. La palabra parece nahar niño, destetado gamul, para que lo lleve y sea presentado delante de Adonai y se quede allí para siempre. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Adonai su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, es decir, a los 2 años, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Adonai en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, que era el sacerdote, ¿no? Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Adonai. Por este niño oraba y Adonai me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Adonai. Todos los días que vivo será de Adonai. Y adoró allí a Adonai. Y luego ya vemos que después de ser dedicado en 1 de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Adonai en presencia de Elí. Y la palabra de Adonai escaseaba en aquellos días. Nueva visión con frecuencia. Entonces, ¿qué queremos resaltar aquí? Pues que primero, pues ya conocemos la historia de Ana, que llora pues porque quería que el Eterno no podía tener hijos y quería que el Eterno le bendijera el vientre. Y bueno, ella decide consagrarlo a Hashem. Lo que llama la atención aquí es que hablábamos mucho nosotros en clases anteriores de que los niños entienden desde muy pequeños. Y miren que ella desde muy pequeño lo consagró y lo llevó al templo para que él lo fuera instruyendo precisamente en todo lo que tiene que ver con el Creador. ¿Qué quiero decir? Pues que ahorita todos los hijos de todos pues todos los hijos tienen que ver consagrados a Hashem, pero pues no necesariamente
de llevarlos al templo y dejarlos allá y que los críe, no. No, eso era algo muy especial que sucedía en el tiempo. Pues primero Samuel era y entonces podía ser consagrado al templo, ¿cierto? Ah, Y también, pues, en el templo vivían mujeres que cuidaban a los chicos, a los niños, porque habían no solo Samuel, sino habían otros chicos que ya desde muy pequeños estaban consagrados al Padre desde esa edad. Yo, cuando leo esto, me da mucha, como, Ana me parece una mujer demasiado valiente, porque a los 2 años yo desteté, bueno, Eliyahu fue destetado, ¿sí? Entonces, Eliyahu tomó teta hasta los 2 años. O sea, Ana haber dejado a su bebé allá, a su niño, uno de los bebés muy pequeños, muy valiente para hacerlo. Pero bueno, lo que queríamos rescatar aquí era la palabra gamú. creo que Samuel era Creo que la tribu de Efraín, sí, creo que era de la tribu de Efraín, pero lo importante aquí es que hoy en este tiempo, pues se supone que todos somos sacerdotes. Entonces, pues bueno, así como ocurrió con Elí, pues debemos consagrarlo y nosotros como sacerdotes, los padres, debemos ejercer esa instrucción, ejecutar esa instrucción sobre nuestros hijos conforme al conocimiento del Padre. Y muchas de las pautas que vamos a ver aquí, pues tienen que ir direccionadas con ello, ¿no? Empezar a inculcarle desde un principio todo lo que tiene que ver con el Padre. Bueno, eso queríamos como tocar así desde el punto de vista bíblico. Ahora vamos a dar unas pequeñas pautas. Dice aquí el texto, estas son algunas cosas que usted como padre puede hacer para ayudar a su hijo pequeño en esta etapa. Les recuerdo que no vamos a profundizar tampoco mucho porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí es como para tener en cuenta en esas edades y que ya desarrollamos ampliamente en toda la temática que estuvimos dando. Aquí es solamente como ubicar ya por edad algunas cosas a tener en cuenta. Es importante lo que dice Javier porque también no estamos como, o sea, son ideas, ¿no? También no es que estemos diciendo que se deba hacer así, eso depende mucho, que es la última palabra, sí, porque depende mucho del niño, recordemos el tema del lenguaje, digamos, que tenga, pero para eso sí, como decía ahorita Daniela, hay que devolverse y volver a checar los videos. Digamos que esto que vamos a ver aquí lo vería más como que tiene que ver con algo a nivel general que tiene que ver con el desarrollo cognitivo de los niños. O sea que a nivel general, obviamente, esto es general, ya hay casos específicos, como lo estás diciendo, hay casos específicos que tendrán los problemas o un superdotado o lo que sea, pero en condiciones normales, más o menos esta es la dirección que se da desde un punto de vista psicológico, digámoslo así. Entonces dice aquí, reaccione más a los comportamientos positivos del niño que cuando tenga que castigarlo por comportamientos negativos. Los castigos, como no dejarlo hacer nada, deben ser muy breves. En lugar de eso, dígale o muéstrele lo que debería haber hecho. No sé si, bueno, si alguno de ustedes quiere comentar algo, puede hacerlo. Ahí va mucho hacia el comportamiento del niño, ¿no? Para nosotros no sesgarlo siempre a lo malo, sino que también resaltar sus cosas, las cosas positivas que hacen, ¿no? Porque a esta edad ellos están muy atentos al premio, ¿sí? Va mucho hacia el premio, va mucho a formarse en la obediencia, va mucho a formarse en las si hago esto, mi mamá reacciona así, pero no lo hacen como conscientemente, sino que es algo del ser humano, es algo del niño, sí, que ellos saben ya cómo lo van a uno moldear. Manipular. Los niños empiezan a manipular, empiezan a tantear, buscan reconocimiento y aceptación por parte del adulto. Entonces es muy importante y va mucho del tema del lenguaje del amor, ¿no? De llenar ese tanque y por eso ahorita ustedes muy bien lo estaban diciendo. Es un resumen de todo lo que ya hemos visto. Y finalmente esta pauta recomienda es precisamente no solamente resaltar lo negativo, entre comillas, sino también poder
fortalecer, ¿no? Dar como esos feedback apreciativos para poder estimular en el niño, invitarlo a que continúe interactuando e indagando con el exterior, ¿no? Va enmarcada como desde ahí. Listo. Seguimos. Pídale que busque objetos o que nombre objetos o las partes del cuerpo. ¿Sí? Contribuya a su desarrollo del lenguaje hablando con él y completando palabras que comience a decir. Por ejemplo, si su pequeño dice vive, usted puede contestar sí, eso es un biberón. O sea, como ayudarlo a desarrollar el lenguaje. Anímelo a Aquí es explorar. importantísimo, Javi, qué pena. Ahí. A veces cometemos el error, dice, por ejemplo, Titi, o por decir tete. Ay, ¿quiere Titi? Ay, Titi. Entonces uno lo fortalece o uno de manera inconsciente termina diciendo, ay, no, sí, Titi, Titi. No, o sea, sí es una recomendación. Nombre la palabra completa, ¿sí? Completa. Porque de ahí es donde quedan y bueno, a eso ya se vuelve familiar. Ay, no, él le dice tita, porque es que desde pequeño le decía tita, entonces se quedó tita. Ok, pero es importante para la estimulación cognitiva y del lenguaje, que es lo que aquí estamos resaltando, poderle nombrar de manera completa. ¿Para qué? Pues para que el niño vaya haciendo una estimulación, ¿no? Correcto. Dice acá, anímelo a explorar y a probar cosas nuevas. Ahí como lo ven ustedes en la imagen. Léale a diario. Léale a diario. Fomente la independencia que está adquiriendo, dejándolo que se Ahí, vista como por sí solo. Sí. aquí es importante ese léelo a diario. A mí me parece muy bonito porque, y yo creo que Pau puede ahí de pronto complementar un poco más, porque también se trata de hacer actividades de lectura, por ejemplo, de la Biblia, ¿sí? Aunque eso se hace desde el vientre, eso ya lo teníamos ahí hablado, contemplado, pero, por ejemplo, hay una actividad que sé que están haciendo las familias con los niños y es el tema de los proverbios, ¿no? Y se puede hacer de pronto actividades acordes obviamente a las edades y eso va a ser transversal para todos, pero ese tipo de actividades en donde se puedan empezar a inculcar la palabra y creo que esa pauta de leer va enmarcado también a que nosotros como nosotros, ¿no? Los padres entren a mirar nuevas estrategias en donde puedan, acorde a la edad del niño, empezarles a mostrar las enseñanzas y las historias de la Biblia. Eso es muy importante y es crear el hábito, ¿no? Porque desde momentos que puedan escuchar una palabra del verso, ellos la van a entender porque el Eterno habla al Espíritu, entonces no los podemos, ay, no es que no va a entender, no. Además, ahorita hay muchos recursos didácticos y lúdicos para poder enseñar, entonces que la Biblia para los bebés, que no sé qué, y te mueve, ajá. Entonces es muy, muy importante y aquí es esencial, yo no sé, no recuerdo si más abajo se habla, evitar mucho los aparatos tecnológicos. Hay que evitar demasiado este tema. Hay una psiquiatra muy famosa en este país que se llama María Roja. Ya habla del peligro que ejerce entonces nosotros pues, esta época es súper importante porque aquí es donde se quedan hábitos. Entonces, hábitos como que voy a comer viendo el celular. No, eso es que no me come si no está viendo el celular. Fatal ese pedazo. Ajá. Entonces, cuando aquí se habla de leerle, es leer de coger el libro, sí, coger un libro, sí, eso genera, neurológicamente genera unas formas diferentes. Desarrollo diferente. No es lo mismo ver un video a leer y hacer ese proceso de leer. Exacto. El olor del papel, en la sensación del tacto, de escuchar, de ver. Entonces es muy importante
porque cometemos esos errores. No vamos a decir que no, lógicamente, poner canciones, sí, es parte de la estimulación, pero no puede ser toda la estimulación. Y también muy controlada. Más chicos de más de 2 horas, de esta edad, más de 2 horas en la pantalla es muy peligroso. Según esta médico, se estimula mucho el lóbulo frontal y eso hace que el niño pierda concentración fácilmente, que su nivel de creatividad sea muy pequeño, unos porcentajes muy bajos. Cuando llegan al colegio, niños perezosos, niños que... Entonces, desde aquí, desde esta etapa es donde tenemos que afianzar este tipo de cosas. Ay, yo quisiera, yo no sé si mi esposa recuerda, pero en algún momento un pastor que conocimos, y ahorita que hablas de qué se le debe poner al niño, recuerdo que él decía que normalmente a los niños se les ponía, y si hablamos de música, música que estuviera de moda, ¿no? Que para estimular y todo eso. Entonces me parece curioso porque él decía, hablaba de un personaje que se le ponía a los niños, entonces, aun siendo cristianos, uno ponía esa melodía porque era como armónica. Ah, sí, es que nos han dicho que la música de Que la Mozart, música de Mozart, que exactamente. la música de Mozart genera unas Estimula. conexiones neurales que no sé qué, bla. Entonces él decía, y ahorita que Daniela lo dijo, o sea, nosotros tenemos cantidad de cosas en este momento que ponerles a los niños de la palabra, ¿sí? De la palabra de nuestro rey, de la Biblia, muchas cosas didácticas, bueno, cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque emocionalmente, y hablaba este pastor y decía que muchas de las composiciones de este personaje habían sido en momentos de rabia o de tensión o de... Entonces, exactamente, entonces no era, o sea, no había letra, pero sí lo que manifestaba a través de la melodía, porque esa era su forma de comunicar, ¿sí? Todo eso lo estaba comunicando Y la música es parte esencial de la música, entonces también tener cuidado con ese tipo de cosas. Y ahí puede ser lo que está pasando ahora, ¿no? Con las juventudes. Pues están siendo estimulados con qué tipo de música. Exactamente. Así que, Y se refleja mucho. Entonces es importante lo que decía Daniela, o sea, desde la palabra. La palabra tiene cantidad de cosas muy, muy interesantes. mientras Samuel estaba siendo estimulado con la palabra, hoy con qué están siendo estimulados los niños. Ajá. Con el famoso reggaetón, Bad Bunny, bueno, etcétera. Oye, uno ve la historia de Samuel y si lo ve ya más como, pues me imagino más grandecito, uno ve que Samuel vive una situación difícil, como adolescencia y todo eso, que era donde definitivamente la palabra de mi rey estaba siendo casi que, o sea, estaba olvidándose, ¿sí? Pero estuvo fortalecido ahí, pero porque estuvo desde Tuvo la palabra de vida de un comienzo. No, hablando de la música, y en esta etapa, o sea, usted les pone cualquier cosa y empiezan, sí, ven, ay, no, tan lindo, ay, sí. da reconocimiento. Ajá. Ahí nos volvemos dos cosas. Sí, bueno, entonces, después póngale un reggaetón y... O sea, es inconcebible, sí, la verdad, qué pena con las personas que nos ven y nos escuchan, pero es que yo no sé cómo pueden ponerle un reggaetón a un niño de 1 año, solo para que, no. Toda la estimulación que... Sí, ya es demasiado lo que pasa en este mundo. Antes de empezar a moverse, el niño hace primero. Bueno, sigamos acá, dice, fomente la independencia que está adquiriendo, dejándolo que se vista y coma por sí solo. Yo quería decir algo frente a eso, porque nuestros hijos han sido muy exploradores, ¿sí? Entonces, a veces uno como padre siente mucho miedo frente a eso, porque los ve pequeños, o porque los ven como que son muy, sí, muy delicados y todo, sí. O sea, en esta edad es fácil que les dé una gripa, ¿sí?
Eso es fácil, pero es parte del proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están creando sus propios anticuerpos, ¿ya? Eso es fácil. Entonces uno dice, ay, no, que el sereno, pero es muy necesario que ellos toquen el barro, que ellos estén... Metan la cabeza en el carro de la bolsa. Sí. Entonces, es necesario que ellos exploren, dejarlos andar descalzos. En esta época la mayoría empiezan a caminar, ¿sí? Es una época muy buena para enseñarles a ir al baño solo, a controlar el Pinterest, de una forma muy sana. Yo, y con temor a equivocarme, Dani, que tú eres la maestra acá, pero yo recomiendo que las mamás estén con sus bebés en esta etapa. O sea, sería genial, pues siempre, ¿no? Si pudiera. Pero que, por ahí hasta los 3 años, la mamá estuviera en casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño está en la mayor exploración, las mamás somos las que vivimos estos procesos con más tranquilidad. Me hubiera gustado a mí tener más madurez para no estar preocupándome tanto por el aseo de la casa o por qué tengo que hacer, sino dedicarle mucho más tiempo al niño a que explore, a que alimente su cerebro de cosas buenas, de cosas más atractivas, ¿sí? Haber manejado mucho más mi enojo frente a muchas cosas y haberlo hecho con más paciencia y más calma, ¿sí? Admiro mucho a las mamás que en este momento ya lo ejercen y lo practican, porque esta etapa es maravillosa. Esta etapa es, todo lo que sucede en esta etapa, tú lo recuerdas toda la vida, ¿sí? Y el bebé que se te vuelve de 20, 25 años, tú lo sigues viendo de esta etapa, porque es donde más, si estás en casa, lo disfrutas mucho más. Para complementar lo que dice Pau, qué pena, Javi. O sea, si realmente la mamá puede acompañarlo los primeros 5 años de vida, o sea, no solo hasta esta etapa, sino hasta los 5 años, es vital, ¿sí? Y a lo que de pronto en el contexto pudiésemos percibir de que la mujer está por fuera del hogar, por el trabajo y demás, creo que este último semestre de este año, he tenido la posibilidad de atender en el trabajo a muchas mujeres que han decidido dejar su trabajo por criar a sus hijos, ¿sí? Y cada vez que llega a mí una mujer de estas, me dice, mire, yo tengo todo mi trabajo, yo trabajando 10 años, no sé de qué voy a vivir, siempre he vivido esto, pero prioridad mi hijo. ¿Y por qué lo quería traer aquí para compartírselos? Porque sé que socialmente eso a veces es hasta cuestionado, ¿sí? Pero aunque no lo veamos, hay muchas mujeres que de verdad, cuando ya tienen a su hijo, se dan cuenta de que esa vida depende y es más importante que cualquier otra cosa. Y si hay alguien que de pronto nos está escuchando por primera vez y de pronto se encuentra en esa situación, sin duda alguna el Eterno respalda, porque cuando uno las escucha, de ahí empiezan a decirle a uno las bendiciones y las añadiduras de cómo Dios las ha respaldado. Entonces, no solamente por el niño, sino también como madre. Y desde la psicología, obviamente, tenemos un enfoque muy conocido que es el psicoanálisis, que habla y estudia a profundidad esa relación o ese vínculo entre el hijo y la mamá y el hijo y el papá y cómo eso interfiere en su futuro. Entonces, importantísimo lo que estabas diciendo ahí, Pau. Muy bien, dice, participe con él en juegos de asociación, como en los que debe clasificar figuras por su forma y hacer rompecabezas sencillos. Vayan juntos al parque o en un paseo en autobús para fomentar en el niño la curiosidad y su capacidad para reconocer objetos comunes.
Muy bien, por ahí vamos en esa etapa de 1 a 2 años. Mira, Javi, que hay algo que me parece interesante y es que muchas veces nos quejamos de no poder brindarle a nuestros hijos como un bienestar, ¿sí? Puede ser económico, incluso a veces nos metemos a seguir ideas negativas en la cabeza, pero de todas las que leímos, de las que se debían hacer, casi que muy pocas tienen que ver con la parte así de tener, pues, como No, mucho dinero, como riqueza, ¿sí? Aquí es un tema más de tiempo, exactamente. Entonces, aquí no estamos hablando nada de que le den los super regalos, ¿no? Sino que miren, Calidad de tiempo, tiempo de calidad. tiempo de calidad. Y ahí habla de estar de estar en esos momentos. Me pareció curioso. Lenguaje del amor, tiempo de calidad. Sí, es que en los lenguajes del amor van hasta los 4 años, usted debe hacerlos todos. A los 4 años es cuando ya se Se define identifica. uno. Listo, vamos de 2 a 3 años. Uy, alcanza esto. Muy bien, dice de 2 a 3 años. Estas son algunas cosas que usted, bueno, padre puede hacer para ayudar a su hijo pequeño en esta etapa. Reserve una hora especial para leer libros con su hijo. Vuelve y aparece la lectura. No, es que la lectura es transversal a toda la crianza con los hijos. Sí, claro. Y da mucha creatividad. Imagínese. Sí. Anímelo a participar en juegos de simulación. Y les encantan. Sigamos acá, jueguen a seguir al líder. Llévelo a pasear, ya sea caminando o jalando en un vagoncito para que explore el ambiente que lo rodea. Entonces, como estimular los sentidos. Y pues. Un día salimos a caminar y empezó a llover, ¿cierto? Y Manuela es que, ¿qué es esto, papá? ¿Qué? Fue, uy, tan espectacular. No, pues no, o sea, estamos hablando. No la grabamos porque eso fue hace mucho tiempo. No tan asequible, pero ella, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto? Y ella no. Sí, era muy pequeña. Guía desde el Le caía cantaba salir llovía y se ponía las botas para que saliéramos a lucharnos. a jugar afuera. Y para ellos es muy Le importante. gustaba bañarse en ese entonces. Para permitir eso, me gusta en un lugar donde llega fácil. No, claro. Y como utilizar los recursos que tienen. O el medio ambiente en el que están. Exactamente. Dice, aliéntelo, no, que dice que de salir, ¿no? Y tratar de Sí, disfrutar, es buscar. muy importante. ¿Verdad? Salir la naturaleza, los parques, los picnics. Aquí, como decía mi esposo, no se trata de riquezas. Usted haga un par de sándwiches y se va para el parque. O sea, es eso. Dice, Y eso aliéntelo. también le va a ayudar, qué pena ahí, eso también le va a ayudar a empezar a desarrollar el niño el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? El tema de la sociabilidad, que es importantísimo, o sea, esto le va a ayudar mucho para el tema de adaptación al colegio. Sí es. Dice, aliéntelo a que diga su nombre y su edad. Enséñale canciones sencillas, tradicionales para niños. Y ahí también se puede inculcar la palabra. Claro. Yo iba a decir aquí eso, o sea, aquí se está hablando ya de quién eres tú. O sea, tú eres, entonces el nombre, Pepito, ¿sí? Tienes tantos años. Pues ahí uno empieza a hablarle del tema de la identidad y poco a poco empezarle a explicar y a instruirlo dentro de la identidad en la Torá, ¿no? A través de Yeshua. Préstele atención a su hijo y festéjelo cuando siga instrucciones y tenga un comportamiento positivo. Pero limite su atención cuando se ponga desafiante o haga rabietas. Enséñele formas aceptables de manifestar su enojo. Bueno, Sí, eso lo hablamos ya en la última sección. Miren, importantísimo. Está organizando todo lo de... Tú eres el de la casa, ¿cómo nos vas a dejar? Pero
todas sus emociones y todo lo que ellos, la manera de cómo ellos enfrentan el mundo. Una de las cosas más importantes que también se ven en esta etapa es que ahí los niños le cogen miedo a las cosas, ¿sí? Y esos miedos a veces son infundados por nosotros mismos. Entonces, yo recuerdo mucho que en esta etapa de Yahoo veía un caballo y se quedaba así como que, pero el papá empezó, ven, vamos a cogerlo, vamos a tocarlo, mira, es manso, mira lo que hace. Nadie se montó. Luego ya, sí. Y ya luego, o sea, ya para él ama, sí, él ama los caballos y desde muy pequeño, pero es eso, sí, pero si uno dice, o también cosas que cometemos errores de pronto, amenazarlos y en esta edad mucho como que, eso, ajá, porque se malo si no le pongo la inyección, dice aquí John Jairo, y sí, es verdad, o sea, entonces la inyección empieza a ser como el coco, ¿no? A veces nosotros tenemos unas formas, pues, de negociar muy equivocadas, ¿sí? O como que, no, haga eso, no haga que lo pongo a barrer. O sea, ¿qué mensaje le estás enviando a tu hijo en ese? O sea, barrer es malo, barrer es un castigo, entonces, no, sí, sí, o sea, nosotros tenemos que ser muy inteligentes con lo que le estamos diciendo a los niños, porque en estas etapas es donde ellos más reciben todas esas cosas. Sí, a eso, ajá, que se lo lleva el coco, ay, no, tremendo. Sí. Ay, sí, el loco. Le digo al señor que lo lleve. Sí, tendemos mucho a decir este tipo de cosas, ¿sí? Y en estas edades ellos es muy fácil desviarse de ilusiones y de fantasías, ¿sí? Usted cómodamente le puede decir a su hijo en esta edad, bueno, no, es en la etapa que sigue, lo de Ratón Pérez, pero ahorita, ¿no? Entonces, y él va a creer eso, ¿sí? O que debajo de su cama hay un monstruo, ¿sí? Entonces, no se baje de la cama porque el monstruo, no, o sea, eso como cómodamente el niño se lo toma en cuenta y esta es muy importante porque ellos están formando ¿cómo se dice? Sus emociones para enfrentar al mundo. ¿Seguimos, Dani? Vamos a comentar. Sigamos. Iba a hacer un comentario como muy común, muy amplio, muy general, de acuerdo a las tradiciones que se enseñan en la edad, en toda la edad es Santa Claus, ¿no? Vino el niño Dios y le dejó el regalo ahí debajo del árbol. Esa, sí. Aunque nosotros pues obviamente sabemos que no lo celebramos, pero es una tradición que de verdad el niño se lo cree. Y uno como padre no, los padres hacen que el niño crea, ¿no? Entonces que apaga la luz y llegan y nada, que se llegó, entonces, y el tema de los miedos, yo te digo que eso es vital lo que ustedes estaban comentando, el tema de cómo yo reacciono aún frente a mi miedo, ¿sí? Por ejemplo, veo una cucaracha, yo le tengo pavor y sé que ahí está mi hijo, tengo que tener dominio propio. Tengo que decir, no, es un animal, mira, él no nos va a hacer nada. O sea, yo por dentro puedo estarme queriendo salir corriendo, ¿no? Exacto, inmediatamente quiero salir corriendo. Pero mi reacción va a condicionar a mi hijo. Otra cosa que puede ocurrir en esta etapa es, se cayó mi hijo. ¡Ah! Sobre todo las mamás, salen corriendo y, ¡ay no, qué pecado! Y va y lo abraza y lo apapacha. ¿Y qué hace el niño? El niño normal. La segunda vez, el niño se cayó y la mamá vuelve y reacciona y el niño ya está llorando. Aquí hay algo muy interesante y yo sé que a medida que uno ha ido avanzando ha cambiado la crianza, es que ya el niño se cae, bueno, ¿te pasó? ¿Por qué te pasó? Bueno, listo, levántate y continúa, ¿sí? O sea, aquí, sobre todo la mamá, tenemos que tener un dominio propio, o sea, tenemos que tener ahí el tema de dejar que el niño aprenda por sí, ¿sí? Empezarlo a soltar ya desde esta edad.
ya desde esta edad, y ahorita Paola comentaba algo, eso es muy duro porque uno los ve indefensos, uno los ve, uno dice, no, ellos me necesitan, sí, recuerden que como la mamá tiene esa conexión con el hijo, de que estuvo en el vientre, de cuidar, de proteger, aquí deben dejarlo o dejarla empezar a descubrir, a que se golpee, a que se ensucien, y la mamá aquí aprenderá a callar, guardar y simplemente acompañar. También está ya es el momento de dejar el pañal, ¿no? Entonces, muy atentos cómo se va a hacer ese proceso. Ese proceso es de mucha paciencia, es de tener muchos calzoncitos, de tener un, un cambiador para eso, porque es normal que se orinen en cualquier parte, que de un momento a otro se hiciera un popó. Entonces, es muy, y eso, con eso implica también usted cómo empieza a referirse a sus partes íntimas, ¿sí? Entonces no es decirle, bueno, aquí en Colombia, apodos, sí, apodos a las partes íntimas, y no, sino que esa es tu parte íntima y todo para, o sea, el niño lo va a entender y va a ser muy claro. Empezarle desde este momento a decir, tus partes íntimas solamente puede tocar tu mamá cuando te va a limpiar y cuando te va a cambiar, no más. Eso es muy importante írselo diciendo a ellos sin crearle ningún pavor ni ningún miedo, sino como que son tus partes íntimas, exacto. ¿Cuáles son tus partes íntimas? Igual que le enseñamos, tengo cara redondita, y enséñale también para las niñas, para los niños, empiezan a tener muy claro porque ya empieza el manejo de los esfínteres. Entonces es muy importante en esta etapa. Y van a mantener así. Contentos, así van a mantener. Vamos a la edad de 3 a 5 años. Dice lo siguiente. Estas son algunas cosas que usted como padre, bueno, debe hacer en esta edad con los hijos, en edad preescolar, Sí, es esa etapa. Dice, continúe leyéndole a su hijo. Llévelo a las bibliotecas y librerías para inculcarle el amor por los libros. Mire que esto es muy importante en todas las etapas. Y ahorita lo han cambiado ¿por qué? Por el celular. Sí, muy. Por el videojuego. Los videojuegos. Dice, permítale que contribuya con tareas sencillas del hogar. Ya desde a 5 años Ya pueden ir a jugar cosas, claro, sencillo, no vaya a esperar a que le vaya a haber cambiado, complicado. Pero sí, como que recoge la ropa sucia, ¿sí? Recógela. organizar los juguetes. Sí, Organizar los propios juguetes. eso sí, vean, mamás, yo les recomiendo algo. No es la última palabra, pero es que una vez es como mamás, queremos que los jugueticos estén todos en el estante, así paraditos. No, eso no. Por colores. Sí, pues no. Ni colores, ni figuras, no, eso no funciona, ¿sí? Funciona más, tenga una canasta y que ahí echen todos los juguetes, ¿sí? Que el orden que nosotros manejamos no es el orden de un niño de 3 a 5 años, ¿sí? Entonces es muy, o sea, no pretendamos eso. Ellos van a hacer cosas y pueden apoyar en muchas, y es el momento de decirle, ¿los juguetes van dónde? En la canasta. Recoge los juguetes, por favor, recógelos, llévalos en la canasta. Los juguetes quedaron. Ay, que voy a hacer otra cosa. Primero recoge los juguetes y ahí sí te vas a hacer la otra cosa. Entonces sí es muy importante empezarle a dar autonomía en este tipo de cosas. Pero entre más le facilitemos, mejor. Dice aquí lo siguiente. Anímelo a que juegue con otros niños. Esto lo ayudará a entender el valor de compartir y de la amistad. Bueno, ahí es importante el tema de meterlo en tema ya de juegos, ¿sí? Vacaciones recreativas, algún tipo de cosas. Sí, o sea, muy importante congregarse. Cuando uno se congrega en la misma congregación, pues se encuentran con chicos para este tipo de cosas, para jugar. Pues algunos padres deciden a los 3, 4 años ya ingresarlo al jardín, ¿sí? Y la interacción es muy importante. Cuando su hijo se interactúa, ahí empieza a ver cosas positivas, pero cuando no interactúa, ahí pasa algo.
Sí, hay que estar muy atentos porque si los niños son muy introvertidos, ahí está pasando eso. Entonces tienen que empezar a revisar qué es lo que está pasando, qué está provocando eso, porque en esta edad, no sé si lo recuerdan o si lo han visto, es muy fácil hacer amigos. Me costé sentada ahí con un juguetico y ya llegó el otro y llegó y ya, todos son amigos. Pues ya, Sí, y uno llega y, ay, es que mi amigo, sí, ¿cómo se llama tu amigo? No, no sé. Era amigo de 2 horitas o de 1 horita que compartieron ahí. Entonces, sí, pero eso es fácil, es fácil. Sí, es fácil hacerlo. Y, sin embargo, si no pasa, pues sí hay que estar muy atentos frente a eso. recuerdo que alguien decía, sino que tal vez sean una edad más alta, pero alguien decía que los niños deben aprender a perder también. ¿Sí? Ah, no, no está. Deben aprender a perder, no siempre, y eso es un buen momento para que no siempre tienen que ser y darles gusto en todos, ¿no? Y más cuando empiezan acá con el tema de compartir con otros niños, todo eso. Es importante que reconozcan que también van a perder, ¿no? En situaciones. Esa sentirá de emoción negativas. Es necesario, es necesario. En algún momento alguien nos decía que pierda, o sea, una mamá nos Déjelo que decía, pierda. déjelo que pierda para que aprenda, porque él no sabe perder. A mí me parecía curioso, pero pues claro, el chico venía con ese tema de que no sabía perder, si perdía, se frustraba o iba corriendo, un ejemplo, y veía que iba a perder, no, ya no corro más. Sí, pues, y eso se puede quedar, eso sí. Pues, sí, hay que empezar y eso Eso, Dale. no, que precisamente lo que estaba comentando Andrés era lo que iba a comentar. O sea, cuando yo ya empiezo a compartir con el otro, empieza a salir, empiezo a salirme de mi ego, ¿no? Empiezo a entender que no se trata todo de mí, sino que ya el otro, a través del otro también, yo logro aprender, yo logro ser, y que yo tengo que desprenderme de mí para poder ayudarle al otro. Hay otra característica en estos niños, es que ellos perfectamente pueden pelear, discutir, a los 2, 3 minutos vuelven y son amigos, ¿no? O sea, ellos aquí no han interiorizado el tema de rencor, el tema de odios, o sea, yo creo que por eso el Eterno dice que seamos como niños, ¿no? Que somos como niños, porque ellos logran perdonar de una facilidad, ellos no se cargan porque ellos simplemente, pasó esto, bueno, listo, lloré y ya, y volví, somos amigos. Y es importante porque también el niño empieza, o la niña pues empieza a desarrollar todo el tema de sus sentimientos y sus emociones. Entonces, si aquí no se trabajan de una manera correcta o adecuada, si aquí no le dice al niño, venga, usted, por ejemplo, no, mi amor, estás generando frustración, sí, porque te llevo, bueno, al niño hay que explicarle qué está sintiendo, porque el niño no sabe qué está sintiendo. Entonces, cuando ya la mamá o el papá entra y le explica y le dice, pero mira, ¿qué vamos a hacer? Listo. Ve, pídele perdón, rectifica, Desde ahí, ya ese niño, dentro de unos años, pues ya va a entender y comprender qué emoción está sintiendo y cómo la debe gestionar, ¿no? Para evitar todo el tema de frustración en los jóvenes y demás. O sea que es vital, importantísimo esto para trabajarlo desde el sentimiento. Ay, mira que me hiciste acordar de algo que es que los padres sufrimos más que los mismos niños. Entonces llega el niño, ay, es que él no me quiso prestar algo, el carrito, y uno, ay, no se junte más con él, que es un egoísta y todo eso. Entonces, y después lo vemos jugando otra vez con el mismo carrito. Entonces uno tiene que aprender a manejar ese tipo de cosas. Cuando hay hermanos, hay que estar atentos, mirar, no siempre tirar para el lado del menor, que nos pasa la mayoría de las veces. También el menor a veces es el que ha provocado el mayor, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas también las vemos así. A veces sufrimos. Yo les voy a explicar una ley que hay entre los hermanos menores. Papá, tú vas a ser como mi hermano mayor. Bueno, entonces yo soy el Illaquito y tú eres yo, ¿no? El Illaquito. Entonces llega y empieza,
Manu, Manu, así, Manu, Manu, o Manu, Manu. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué quiere? Ay, qué Manu, qué tal cosa. Y yo, Mira para eso. ¿en serio? Así me arranca el Que brazo. me arranca el brazo para eso. No, y hay veces que es más interesante, porque digamos que él me está haciendo así, y ese silencio no se escucha nada. Y a mí me da rabia y hago ¡pum! Y Manuela, ¿por qué? ¿Por qué tratas así el Iyaku y el Yaku? Y yo, Usted es la hermana mayor. Se no puede reaccionar así. Tiene que manejar mejor el enojo. no, y cuando era chiquito, uy, ha cambiado, gracias a Dios que ha cambiado, porque si siguiera igual yo no podría más. Sí, por eso estamos hablando aquí de todas las etapas que tienen que pasar. Cuando era más pequeño, cuando se enojaba, empezaba a hacer... Y empezaba a hacer así, se jalaba el pelo y me jalaba el pelo y me mordía y yo... No me enojaba, y yo que chupaje. Decían, padre, ya tiene Ya cambiaron. su corazón. Conocieron del Señor. Bendito el Padre, conocieron de la Torá. Bueno, sigamos acá. Dice, sea claro y no cambie las reglas a la hora de disciplinar a su hijo. Explíquele y muestre el comportamiento que espera de él. Cuando le diga que no, dígale lo que debería hacer. Yo lo estoy moviendo. Uy, ya, eso lo Hablamos tratamos bastante, hablamos bastante. Sí. Dice, ayude a su hijo a desarrollar destrezas del lenguaje, hablándole con oraciones completas y palabras de adultos. Y ayúdelo a usar las palabras y frases correctas. Tiene que ver con lo que hablamos ahorita también, ¿no? Sí, es válido decir, no, no se dice la agua, se dice el agua, ¿sí? Y eso es muy importante. Dice, ayude a su hijo a resolver problemas cuando esté frustrado. Ya frustración Sí, es eso lo delicado. hablamos, ya lo dijimos ahora, ¿no? O sea, al niño hay que enseñarle que puede perder y que es parte, o sea, a veces no es perder, a veces es aprender de eso que no te funcionó como tú querías. No sé si ustedes han visto un estudio, es que apenas me acordé ahora, de un neurólogo también, si no estoy mal, un científico, en donde habla de cómo los jóvenes o los niños que están acostumbrados a que la nota, a que la inteligencia se mide a través de una nota, ¿sí? Versus los niños que logran comprender, entender que una nota no es la inteligencia. Cuando se enfrentan, se les pone unos exámenes médicos, o un examen médico, no, un examen, perdón, de conocimiento. Cuando el niño siente que lo va a perder, entra en la frustración y el niño no te resuelve el examen. Mientras que los otros obtuvieron, porque fue un estudio, obtuvieron resultados más altos. O sea, el tema de la frustración, de verdad que es muy importante enseñarle a los niños a que en todas las situaciones se aprende. Que así quedó del segundo lugar o quedó de último lugar, listo, vamos a hacer y vamos a trabajar para quedar de primero y empezar a generar un plan para llegar a la meta, obviamente. Pero sí hay que enseñarles a los niños a ser asertivos en el manejo de sus emociones. Y eso parte de los papás, porque a veces los papás le exigen, usted tiene que ir primero, usted tiene que ir primero. Y el niño, de manera inconsciente, por esa aprobación del papá o de la mamá, se entra una frustración. O sea, y aquí, en este punto, me identifico yo lloraba. Cuando yo perdí un examen, yo lloraba. Sí, yo lloraba y me acuerdo que una vez que salí del colegio y vi a mi mamá y lloré, y la señora que me recogía me dijo, ¿usted qué le pasó? Usted vio a su mamá y se transformó. Cuando yo le dije, mami, perdí un examen. Mi mamá, ay. Pero es precisamente eso, o sea, de manera inconsciente y porque el hijo quiere esa aprobación, porque el hijo desea esa aprobación y porque se esforzó, entonces sí es importante. Sí, es verdad.
Dice aquí el último, dele un número limitado de opciones sencillas. Por ejemplo, que decida la ropa que se pondrá, cuándo puede jugar y qué va a comer de refrigerio. Sí, ya esa es la edad donde ellos pueden elegir cositas y uno les puede dar ciertas opciones, ¿sí? Y una cosa es que tú des la opción, no tampoco que él te lo exija, ¿no? Lo puede decir, come zapato, habichuela o garbancita. Ay, Claro. bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí para iniciar el otro punto. Vamos desde aquí de 3 a 5 años. Sí. Bueno, yo creo que la última clase ya terminamos. Este escalón. Este tema de pautas de crianza, sí. Venía a hacer tema de pautas de crianza y bueno, dentro de 8 días. Normalmente en 8 días no tendríamos reunión. Nos reuniremos cada uno en su casa, pero en esta ocasión vamos a darle continuidad porque ya vamos a terminar. Entonces, dentro de 8 días nos vamos a volver a reunir, se van a poder volver a conectar y vamos a terminar este tema. ¿Listo? Entonces, vamos a orar. Voy a invitar a Carlos para que se nos despida en oración. Bueno, vamos a disponernos para orar. También quiero orar. Quiero orar por acá. Vamos a orar, pues. Vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí donde estamos, vamos a estar en reverencia. Nos vamos a presentar delante de nuestro Rey y a agradecerle por este tiempo especial que nos ha regalado. Amado Rey, Padre de la Gloria, eterno, en esta hora queremos agradecerte por este tiempo del Shabbat, por este tiempo, Padre de la Gloria, que nos has permitido, Padre, estar aquí reunidos con el propósito, Padre, de instruirnos cada vez más, Padre Celestial, en aquello que tú has permitido, Padre de la Gloria. Gracias, mi Rey, por la vida de todos estos niños, Padre Celestial. Gracias porque tú los has guardado, porque tú los has bendecido, Padre Celestial, porque tú, Padre de la Gloria, nos invitas incluso a ser como ellos, Padre Celestial, a ser como ahorita lo manifestaba Daniela, Padre Celestial, que los niños pueden perdonar fácilmente, Padre de la Gloria. Yo hoy te pido, por favor, Padre, que seas tú guardando la vida de ellos, la de sus familias, Padre Celestial, la de todas las familias que están a través de la pantalla, Señor. Yo te pido, por favor, que siempre tu rúa campe a nuestro alrededor, Padre de la Gloria. Te agradezco por este tiempo, Padre, que nos has regalado, por el día de mañana, Señor, donde estaremos también reunidos, Padre, estudiando tu palabra. Y te pido, por favor, Padre Celestial, que sigas haciendo, Señor, conforme a tu voluntad, en la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te agradecemos en esta hora y oramos, mi Señor, en el poderoso nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén, amén.